Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la Palabra de Dios. Gracias a Dios porque nos da este privilegio para poder estar en este lugar, para así glorificar el nombre de nuestro Dios a través del estudio de su Palabra. Así que vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría, para que podamos estudiar su Palabra a profundidad y podamos al mismo tiempo desenmascarar el error. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos reunirnos en esta tarde para poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que este tema pueda quedar claro, que tu Espíritu Santo nos ayude a interpretar tu Biblia de acuerdo a tu voluntad. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener un estudio profundo de la Biblia. Quiero que hablemos, hermanos, vamos a hacer un exégesis, un estudio serio de Apocalipsis 1:10. Es interesante, hermanos, y es muy común entre los católicos y protestantes llamar al domingo Día del Señor. Platicando con un católico ahora en la tarde, él me decía, estábamos hablando acerca del sábado, y yo le hacía la pregunta a él, ¿cuál era el día del Señor? ¿Si era el sábado o el domingo? Él me respondió lo siguiente, que el día del Señor es el domingo, porque es el día que Jesús resucitó. Es interesante la respuesta que el católico me dio, porque él me citó Apocalipsis 1:10, para sostener de que el domingo es el día del Señor. Y lo que me impactó es lo siguiente, hermanos. La Biblia que él me estaba leyendo en Apocalipsis 1:10 dice domingo. Eso me impactó. ¿Por qué razón me impactó, hermanos? Porque hoy hay que tener cuidado cuando usted le diga a un católico o a un protestante: muéstreme dónde la Biblia dice que el domingo es día del Señor. Porque hoy existen Biblias que dice domingo es el día del Señor, haciendo alusión a Apocalipsis 1:10. Y quiero que antes de estudiar la Biblia a profundidad, quiero hacer una aclaración para los que van a escuchar este estudio. Queremos aclarar lo siguiente, que la palabra de Dios no tiene errores. En este estudio vamos a explicar que lo que posee errores son las traducciones y versiones de Biblia. La palabra como tal, cuando fue inspirada en lenguas maternas a los apóstoles y los profetas, esa palabra no tiene errores, es palabra santa, es perfecta en labios humanos o en escritura de manos humanas. Pero lo que sí tiene errores de traducción son las versiones de Biblia, y quiero que aclaremos este punto. Y vamos a demostrar en este estudio que Satanás, en su desesperación, está manipulando versiones de Biblia solo con el objetivo de defender el descanso dominical. Como les dije, me impactó ver que este católico me citó una Biblia que dice el domingo es día del Señor. Me impactó extremadamente. Ahora, en este estudio veremos cómo Satanás ha metido su mano y la seguirá metiendo con adulterar y manipular versiones de Biblia para defender el descanso dominical de Roma. Y este estudio para esto va a servir, y vamos a demostrar de que por eso es bueno tener varias versiones de Biblia y un léxico griego y hebreo para ver la traducción del texto. Y esto es lo que vamos a hacer en este estudio. Esta es una clase, hermanos, no es un sermón, es una clase teológica. En el estudio vamos a desmantelar que
Apocalipsis 1:10 no está hablando del domingo. Vamos a hacer un estudio serio, un exégesis, para desmantelar estas Biblias adulteradas y el falso concepto católico y protestante de llamar al domingo Día del Señor. Ahora, vamos a ver como introducción a este tema algunas de las Biblias que han sido adulteradas y seguirán siendo más adulteradas. Me refiero a versiones de Biblia, hermanos, como dije al principio. Lo que está adulterado son las versiones, traducciones de Biblia. Ahora, a la hora de comprar una Biblia, hermano, tenga en cuenta este principio. Siempre que compre una Biblia, no la compre a lo loco. Siempre debe de saber qué versión de Biblia es la más mejor, en el sentido que está más apegada al texto griego y hebreo. Yo aconsejo, hermanos, la Biblia Reina Valera antigua, no la moderna, porque están saliendo muy adulteradas las modernas. Recomiendo también la Biblia Católica versión Jerusalén. Es una Biblia que está más apegada al griego. El comentario bíblico la cita porque es una Biblia que está muy apegada al griego. Recomiendo también la Biblia Reina Valera Gómez. Muy buena esa traducción. Y otras también que le siguen, que son la Reina Valera 1995. Pero como les dije al principio, un verdadero estudioso de la Biblia no va a pasar por alto esta herramienta. ¿Cuál? De a la hora de estudiar un texto, compararlo con varias versiones de Biblia para ver cómo se traduce y después ir a un léxico griego y hebreo, o como le llamamos algunos, interlineares, griego y hebreo, donde le traduce el texto y al mismo tiempo le da la sintaxis, o sea, cómo deben de estar ordenadas las palabras. Vamos a ver algunas Biblias cómo han adulterado descaradamente Apocalipsis 1:10 para meterle el descanso dominical. Satanás ahora está manipulando la Biblia, hermanos. Mire, Satanás en su desesperación ahora se ha metido con la Biblia a manipularla y adulterarla para exaltar el domingo que honra a Roma. Noten cómo dice la Biblia de nuestro pueblo, Apocalipsis 1:10, cómo lo traduce. Un domingo se apoderó de mí el Espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta. Noten que esta Biblia claramente dice que Juan, el Espíritu de Dios se apoderó de Juan en un domingo. Entonces, es claramente que un católico al ver esta traducción de Biblia va a decir que el día del Señor es el domingo. Noten cómo dice la Biblia textual. Apocalipsis 1:10 dice: y estando en espíritu en el día dominical. Aquí es más descarada esta versión. Oí detrás de mí una voz como de trompeta. Aquí esta traducción de Biblia dice que Juan recibió la visión en un día dominical, o sea, el domingo. Noten cómo dice este paráfrasis, que es la traducción del lenguaje actual. Es un paráfrasis, algunos creen de que no es versión de Biblia, sino que es un paráfrasis. Apocalipsis 1:10, noten cómo lo traduce. La Biblia traducción al lenguaje actual dice: pero un domingo quedé bajo el Espíritu Santo. Claramente esta traducción o paráfrasis dice: pero un domingo quedé bajo el Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como trompeta. Noten cómo lo traduce esta Biblia católica llamada Torres Amat de 1825, dice en Apocalipsis 1:10. Un día domingo fui arrebatado en espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Claramente esta versión católica dice que Juan recibió la visión en un día domingo y que por lo tanto es el día del Señor. Noten cómo lo traduce esta otra versión de Biblia, que es lenguaje sencillo del Nuevo Testamento del 2000. Apocalipsis 1:10, noten cómo dice: pero un domingo quedé bajo el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta.
Ahora, noten la versión Dios habla hoy. Algunos dicen que no es católica, pero sí es católica, porque trae los deuterocanónicos. Noten cómo dice la Biblia, Dios habla hoy lo siguiente, en Apocalipsis 1:10. Aunque esta Biblia no dice de una sola vez domingo, pero trae un asterisco a la par o cerca del día del Señor. En la aplicación en línea, si usted pucha o toca ese asterisco, le va a mandar o le va a hacer una nota que dice, este es el domingo. Noten cómo dice Apocalipsis 1:10 en la Biblia, Dios habla hoy, dice, sucedió que en el día del Señor quedé bajo el Espíritu Santo. Aquí dice el día del Señor. Y oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Pero si usted toca el asterisco, que es una referencia, una nota, noten cómo dice la nota cuando se toca el asterisco. Día del Señor, aquí se usa por primera vez esta expresión como un término para designar el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y esta Biblia le enlaza con Hechos 27 en nota. Ahora, noten, le leí algunas versiones de Biblia que han sido adulteradas descaradamente, han sido manipuladas a propósito para defender el descanso dominical. Con razón los católicos hoy tan alegres, porque las Biblias hoy dicen textualmente día del Señor, domingo. Así que si un adventista no está preparado y le dice a un católico o a un protestante, mostrame con la Biblia a donde dice que el domingo es el día del Señor, ahora tengan cuidado, porque hoy le van a sacar esta Biblia adulterada donde dice textualmente que Juan estaba en el día del Señor el domingo. Tremendo, hermano. Pero es interesante, hermanos, que hay otras Biblias que están más apegadas al texto griego. Por eso es que es bien indispensable tener muchas versiones de Biblia para comparar los versículos. Esto lo digo por los que son estudiosos de las Sagradas Escrituras, no para los que son lectores. Vamos a ver algo otras versiones de Biblia que están más apegadas al texto griego. Ahora, la palabra día del Señor, usada por Juan en Apocalipsis 1:10, es la única vez que se usa en el texto griego, día del Señor. Es la única vez, y esto lo dicen la mayoría de comentaristas, estuve examinando algunos comentarios, y están de acuerdo que día del Señor es la única vez que aparece aquí en el texto griego. Y la palabra día del Señor en el griego aquí es Kuria Emera, que se traduce día del Señor. Y lo que me llamó la atención es que Kuria Kemera o día del Señor es incorrecto traducirlo como primer día de la semana o domingo. O sea que estas Biblias que traducen domingo han manipulado el texto bíblico abiertamente y sin escrúpulo. Porque el texto griego no se presta para traducirla primer día de la semana o domingo. Los traductores de estas versiones de Biblia no sabemos de dónde sacaron esta idea. Seguro que se la inventaron o lo deducieron, porque el concepto católico siempre ha creído, y algunas patrísticas de padres de iglesia siempre sostuvieron o llamaron al domingo día del Señor por el simple hecho de haber resucitado. Y esta interpretación ha venido con el tiempo corriendo y ha sido asimilada por el protestantismo apóstata también. O sea que tanto católicos y protestantes usan esta misma cita de Apocalipsis 1:10 para demostrar de que el domingo es el día del Señor. Pero si usted profundiza en el texto griego, Kuria Kemera jamás se presta para semejante aberración para traducirlo como primer día de la semana. El texto griego debería traducirse así. Y les voy a leer las Biblias que están más cerquitas del texto griego. La traducción Kodesh israelita mesiánica
Noten cómo dice esta Biblia, Apocalipsis 1:10, fui llevado en el Ruá en el día de Yahweh, y oí detrás de mí una gran voz como de chofar, o sea, trompeta. El Ruá, fui llevado en Ruá, el espíritu, que es Ruá, en el día de Yahweh. Se usa el tetragramatón, las 4 consonantes para el gran yo soy, o el Elohim. Aquí dice, fui llevado en el Ruá en el día de Yahweh. No dice domingo. Estamos viendo una traducción Codex israelita mesiánica, una Biblia que está más apegada al texto griego, que no tiene nada que ver con protestantes o católicos, sino que es una Biblia que es israelita mesiánica. Noten cómo dice, fui llevado en el Ruach en el día de Yahweh. No dice domingo. Noten cómo dice la Biblia Jerusalén, que es una Biblia católica, que siempre les he citado y se la recomiendo, porque es la que está más apegada al texto griego. Mi respeto, hermanos. Yo he estudiado esa Biblia, hermano, y la he comparado con otras versiones de Biblia y con el griego. Y esta Biblia versión católica, mire qué irónico, mire qué extraño. Una Biblia católica, versión Jerusalén, que es una Biblia oficialmente católica por el Vaticano, y es decretada católica por el catolicismo romano, es una de las Biblias que está más apegada al texto griego. Biblia Jerusalén. Ahora, noten cómo dice, Biblia Jerusalén dice, Apocalipsis 1:10, caí en éxtasis en el día del Señor, porque la palabra éxtasis es tipo como un trance en que los apóstoles quedaban cuando recibían una visión. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, noten que la palabra correcta debe ser, caí en un éxtasis en el día del Señor, curia quemera, día del Señor, no domingo ni primer día de la semana. Si usted tiene una Biblia que dice domingo en Apocalipsis 1:10, tenga cuidado, esa Biblia está adulterada, úsela y léala como estudio para defenderse y ver los errores, pero no es confiable. Si usted tiene una Biblia que diga domingo, porque el texto griego no se presta a esa confusión. El texto griego dice curia gemera, día del Señor. Única vez que aparece en el texto griego esta palabra es en Apocalipsis 1:10. Noten cómo este es un código real del Nuevo Testamento textual hebraico. Mi respeto, estamos hablando de un material de peso, una traducción fidedigna del texto griego. Código real del Nuevo Testamento textual hebraico. Noten cómo traduce Apocalipsis 1:10. Estuve en éxtasis espiritual en un Yom Tov, o sea, en el día del Señor. Y detrás de mí oí un Bat-Kol Godol como de chofar que decía. Noten qué interesante cómo esta Biblia que está pegada al texto griego dice, estuve en éxtasis espiritual en el día del Señor, Yom Tov, o en el día del Yahweh. Muy interesante cómo lo traduce esta versión de Biblia, Nuevo Testamento textual hebraico. Y tengo aquí el interlineal griego de Westcott y Hort. Y lo examiné el interlineal Westcott y Hort, cómo traduce Apocalipsis 1:10. Y tampoco se presta para traducirlo como primer día de la semana. Les estoy citando un material de peso. Si un católico tiene duda, váyase a estas fuentes para que descubra que lo han engañado. En la Biblia jamás se le llama al domingo día del Señor, ni jamás al primer día de la semana. Nunca, ni domingo ni primer día de la semana es correcto traducirlo curia quemera, que es día del Señor. Tendría que ser el día de Yahweh o el día del Señor. Ahora, es muy interesante, hermanos, lo siguiente. Es un error llamar al domingo día del Señor. Ahora vamos a entrar en materia. Ya vimos algunas Biblias que están adulteradas a propósito y vimos algunas versiones de Biblia que están más apegadas al texto griego. Ya se las cité. Pueden corroborarlo ustedes y pueden investigar para que vean de que lo que estamos diciendo es cierto. Ahora, ¿por qué es un error pensar que el domingo es día del Señor? Vamos a ver un estudio que
que ayudará a nuestros amigos católicos y protestantes para que salgan del error y que ya dejen de estar leyendo Biblias adulteradas o leer Biblias superficialmente. No le crea a los sacerdotes católicos, no le crea a los apologistas católicos. Amigo católico, estudia tu Biblia. No te estoy diciendo que la leas, que la estudies, que la investigues, que profundices. No repitas lo que te dice el sacristán o el Papa o Luis Toro o algún otro apologista católico que anda propagando errores en las redes sociales. Yo te invito a que estudies, que investigues, que leas por tu propia cuenta y no repitas lo que otro dice. No permitas que te engañen. Estudia, sé estudioso. El error de llamar al domingo Día del Señor, ¿cuál es el error? Nota esto, hermano católico y protestante que crees este concepto de llamar al domingo Día del Señor. En la Biblia solamente encontramos 8 referencias al domingo como primer día de la semana. ¿Cuántas referencias? 8 referencias. Quiero que repitan conmigo esto. En la Biblia encontramos solamente 8 referencias al primer día de la semana. Los 8 versículos los encontramos en el Nuevo Testamento que hablan del primer día de la semana. De estas 8 referencias, solo 5 de estas se relacionan con la resurrección de Jesús. Están en Mateo 28:1, Marcos 16, versículos 2 y 9, Lucas 24:1 y Juan 20:1. Las otras están en Hechos 27 y 1 Corintios 16, versículo 1 al 3. Y que en otro estudio hicimos una exposición teológica de que estas citas, ninguna de estas citas, las estudiamos en su contexto, ninguna de estas citas enseña de que se deba de observar el domingo en honor a la resurrección de Jesús. Ninguna de estas referencias dice que se deba de guardar el primer día de la semana en honor a la resurrección de Jesús tampoco. O que este día tenga un atributo santo porque Jesús resucitó. Ninguna de estas referencias dice. O que se deba de cesar de trabajar porque este día es un día especial. Por el contrario, la Biblia enseña, y esto sí lo hacían los apóstoles y la iglesia primitiva tenían 2 emblemas. Noten, 2 emblemas para recordar la muerte y resurrección de Jesús. Nunca era el domingo. ¿Cuáles eran estos 2 emblemas? Uno era la cena del Señor, no misa. Cena del Señor. 1 Corintios 11:26. Noten que este emblema, cuando los apóstoles lo celebraban, recordaban la muerte y resurrección de Jesús. 1 Corintios 11:26. Noten cómo dice el apóstol Pablo. Así que pues todas las veces que comieres de este pan y bebieres la copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Aunque aquí no se habla de la resurrección, pero está sobreentendido. Porque si Jesús murió y viene por segunda vez, es por ende que resucitó. Entonces, cuando los apóstoles hacían la cena del Señor, cada vez que la hacían, recordaban la muerte, sepultura y resurrección de Jesús hasta que Él venga por segunda vez. ¿Qué otro emblema los apóstoles usaban para recordar la muerte y resurrección de Jesús? Era el bautismo. Cada vez que bautizaban, se recordaban de la muerte y resurrección de Jesús. Romanos 6, versículo 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, no tengáis tambre. Y noten que el bautismo se relaciona con la resurrección. Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en novedad de vida. Está comparando el apóstol Pablo la muerte y resurrección de Jesús con el bautismo. Simbólicamente, cuando alguien se bautiza, es sepultado, muere al pecado, simbólicamente, y cuando sale el agua, sale a novedad de vida. Esa es una resurrección. Y se usa como una comparación con lo que pasó a Jesús cuando murió, fue sepultado y resucitó. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Claramente, cuando los apóstoles practicaban estos dos ritos, la cena del Señor y el bautismo, recordaban la muerte y resurrección de Jesús hasta que Él viniese por segunda vez. Pero nunca se dice que el domingo se debería de observar para recordar la muerte y resurrección de Jesús. Esta enseñanza se la inventó la Iglesia Católica para defender el culto dominical. Si tú eres inteligente, amigo protestante y católico, búscate una Biblia y lee con cuidado cada uno de estos versículos que se usa para sostener un descanso dominical en honor a la resurrección de Jesús, y ninguna de estas referencias se dice, ya sea directa o indirectamente, que el domingo debe de guardarse o observar en honor a la resurrección de Jesús. Es tan cierto que Jesús resucitó muy de mañana el primer día de la semana, pero ninguna de estas referencias se dice, ya sea directa o indirectamente, que se deba de observar el domingo en honor a la resurrección de Jesús. Mientras que los discípulos, cuando celebraban la cena y el bautismo, recordaban la muerte y resurrección de Jesús. Y cuando los apóstoles practicaban esto, estaban recordando la resurrección, pero nunca el domingo. Ustedes pueden leer cualquier versículo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no se encuentra observancia del domingo para recordar la muerte y resurrección de Jesús. Jesús no lo dijo, ningún apóstol lo enseñó, que al observar el domingo estábamos recordando la muerte y resurrección de Jesús. Esta teoría o este concepto es invento de la Iglesia Católica, no bíblico. Lo que recordaba la muerte y resurrección de Jesús era la cena del Señor y el bautismo. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Los mismos autores católicos lo admiten. Noten cómo dice el cardenal Gibbons en el libro La fe de nuestros padres, edición 88, página 89, dice: podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. El mismo cardenal Gibbon en su libro lo admite, que la Iglesia Católica jamás va a santificar el sábado, sino que ellos observan el domingo, aunque ellos lo admiten que no hay ningún fundamento bíblico para hacerlo. Así que si un católico me viene con este cuento de que ellos observan el domingo como día del Señor, porque es el día que Jesús resucitó, eso no existe en la Biblia, ese es invento católico. Usted cíteles la Biblia, que lo que recordaba la muerte y resurrección de Jesús era la cena y el bautismo, no el domingo. Ahora, entonces, ¿cuál es el día del Señor? Ahora, existe una postura en el protestantismo sobre lo que significa el día del Señor. Algunos intérpretes protestantes han sugerido que la frase día del Señor en Apocalipsis 1:10 es lo mismo que el día de Jehová o el día de Yahweh, que los profetas anunciaron, en donde Dios manifestaría su ira contra el mundo en rebelión. Y citan algunos Joel 2:11, Joel 2:31, Malaquías 4:5, Hechos 2:20, y en el cual también Juan le llama el día de la ira de Jehová en Apocalipsis 6:17. Entonces, algunos protestantes, algunos eruditos protestantes, intérpretes protestantes, han sugerido que en Apocalipsis 1:10 se habla del día de la ira de Jehová. Pero esta interpretación carece de contexto. Vamos a ver, hermanos, cuál es el contexto que nos va a ayudar a interpretar cuál es el día del Señor.
El contexto es muy importante. La expresión día del Señor que encontramos en Apocalipsis 1:10 debe de leerse en su contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Tendría que ser Apocalipsis 1:9. Vámonos a Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9 dice lo siguiente: yo, Juan, vuestro hermano y partícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿A dónde estaba Juan cuando recibió la visión en el día del Señor? ¿En qué lugar estaba y en qué tiempo? Aquí dice, estaba en la isla de Patmos. Muy interesante. Si Juan estaba en la isla de Patmos, esto significa que el día del Señor debe de interpretarse con un lapso de tiempo en que Juan recibió la revelación. Él estaba en un lugar y en un tiempo determinado cuando recibió esta revelación. Y vamos a notar, hermano, lo siguiente. Vamos a ver tiempo y cultura en que se escribió el libro de Apocalipsis y cómo Juan entendía el término día del Señor. En las Escrituras, el único día que tiene que ver con adoración y tiempo y santidad es el sábado como séptimo día de la semana, un día de 24 horas. Si notamos, hermanos, la Biblia enseña, y esto lo conocía perfectamente bien Juan, el apóstol, que el único día que posee santidad es el sábado. Génesis capítulo 2, versículo 3 dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El único día que conocía Juan como día santo no era el primer día de la semana ni el domingo, era el Shabbat, porque el que está escribiendo el libro de Apocalipsis es un judío, Juan. Muy importante ese principio. El apóstol Juan conocía también perfectamente que el mandamiento no dice santificar el domingo, dice santificar el sábado. Con razón la Iglesia Católica aniquiló este mandamiento del catecismo. Eso ya lo explicamos en otra exposición teológica. Éxodo 28 no dice santificar el domingo, dice santificar el Shabbat. Éxodo 28 al 11, estamos hablando de los 10 mandamientos aquí. Noten cómo dice: acuérdate el día sábado para santificarlo. Versión católica dice sábado. Pero ¿por qué razón hay que santificarlo? Noten cómo dice Éxodo 20:11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Juan sabía perfectamente bien que el único día santo en la Biblia es el Shabbat. Ahora, es interesante, hermanos, que cuando Jesús anduvo aquí en esta tierra, Juan lo había escuchado a Jesús, a su maestro, oír las siguientes palabras. Noten cómo dice Mateo 12:8. Recordemos de que el apóstol Juan andaba con Jesús. Por lógica, Juan escuchaba lo que su maestro hablaba con su boca. En cierta ocasión, Jesús, en respuesta a los fariseos hipócritas que condenaban las obras de misericordia en sábado, Jesús les dice lo siguiente. Mateo 12:8. Noten cómo dice Jesús aquí: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de sábado. Esta expresión algunos protestantes la han interpretado mal, haciendo creer de que Jesús, porque es Señor del sábado, tiene derecho a pisotearlo y a quebrantarlo. Pero su contexto no es ese. Jesús está diciendo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado, porque Él, como Dios y como creador del sábado, está en su pleno derecho y potestad
de definir lo que es lícito hacer en sábado y lo que no es lícito, porque los fariseos estaban condenando a los discípulos por recoger espigas de trigo en sábado y comerlas. Eso no era quebrantar la ley, eso estaba en armonía con la ley, porque era hacer el bien. Entonces la expresión, porque el Hijo del Hombre, Señor del sábado, Él es Dios y en su plena potestad de decidir qué es lo que se debe de hacer en sábado y qué es lo que no se debe de hacer. Jesús es el Señor del día sábado. Si nosotros invertimos este versículo al inverso, entonces el día del Señor, ¿cuál es entonces? Si Jesús es el Señor del sábado, el día del Señor, ¿cuál es? Es el Shabbat. Juan sabía perfectamente bien de que Jesús se había autoproclamado Señor del sábado. Por lo tanto, no hay lugar a duda que Juan se está refiriéndose a Kuriakemera en el griego, al Shabbat. Es evidente que Juan recibió la visión del Apocalipsis en un Shabbat, no en un domingo, como dice el catolicismo y el protestantismo apóstata. Ahora, otro detalle muy importante que necesitamos entender para saber si Juan se estaba refiriéndose al domingo o al Shabbat. Ahora, recordemos, hermanos, que el apóstol Juan era conocedor de la Torá y los escritos de Moisés y los profetas. La Biblia que existía en los tiempos del apóstol Juan y de los apóstoles no era como la conocemos hoy desde Génesis hasta Apocalipsis. El Nuevo Testamento aún no había sido escrito. La Biblia que se conocía Juan, o los escritos que Juan conocía, era la Torá y los profetas, como podemos decir la Biblia del Antiguo Testamento. Es interesante, hermanos, que la Biblia enseña. Les voy a demostrar esto para que quede claro, que la Biblia que existía en los tiempos del apóstol Juan era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Noten cómo dice Jesús en San Juan 5:39. San Juan 5:39, lo siguiente. Noten cómo dice, es un versículo muy conocido. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, Jesús está haciendo una referencia a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? ¿A cuáles se refería? Noten ahí mismo en San Juan 5, versículos 46 al 47, o leamos desde el 45 al 47. No penséis que yo los voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa. ¿Quién es? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea, porque los judíos creían a Moisés, hablando de sus escritos, confiaban en Moisés y en sus escritos, lógico que era la palabra de Dios de aquel entonces. No penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Se está refiriéndose a los escritos de Moisés, no a Moisés como persona. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Noten que Jesús estaba refiriéndose a Moisés por sus escritos. A estas escrituras eran a las que se refería el maestro. Las escrituras del Moisés y los profetas. Entonces, es evidente que aunque el Nuevo Testamento no había sido escrito aún, pero ni tampoco había habido una transmisión oral por Cristo, los apóstoles, para observar el domingo como un día especial en honor a la resurrección de Jesús. Ni tanto en las escrituras del Antiguo Testamento estaba eso escrito, ni tampoco Jesús lo había transmitido con su palabra. No había fundamento para aceptarlo ni escrito ni oral. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Entonces, aquí viene la respuesta. Para el apóstol Juan, que fue un gran discípulo de Jesús y que escuchaba las palabras de Jesús, y que era un gran lector de los escritos de Moisés y los profetas, porque Juan era judío, era un hebreo.
No era romano, era un hebreo. Para Juan, o por los escritos de los profetas, ¿cuál era el día del Señor? ¿Acaso Juan sabía perfectamente bien a qué se le llamaba día del Señor en los escritos de Moisés y los profetas? Vámonos a Isaías 58. Isaías 58, versículo 13. Isaías 58, versículo 13. Noten cómo dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Noten que aquí Dios está usando el pronombre mi día santo. Es un posesivo, mi día santo. Ahora, yo les muestro, yo quisiera que un católico me demostrara a dónde en el Nuevo Testamento Jesús haya dicho mi primer día de la semana en honor a la resurrección. No hay ningún versículo donde Jesús haya usado el pronombre posesivo mi día, refiriéndose al primer día de la semana. Mientras que Isaías, noten cómo dice, mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tus propias palabras. Juan sabía perfectamente bien de que Dios tenía un día, mi día santo, y era el Shabbat. Aquí los protestantes aterrizan y van a chocar. ¿Por qué razón? Porque el pez muere por su propia boca. Los protestantes y católicos llaman al sábado día de los judíos o sábado de los judíos. Pero aquí Dios, a través del profeta Isaías, está diciendo mi día santo. ¿Cómo es posible que con la venida de Jesús ese día santo se va a cambiar por darse otro día? Y hay quienes, para evadir esta verdad, dicen así: no, el sábado es para los judíos y el domingo para los cristianos. Es el día de la nueva alianza. ¿A dónde dice eso? Esa es netamente una enseñanza católica romana sin fundamento bíblico, a menos que manipule la Biblia. Y yo reto a algún católico que me demuestre dónde los 8 versículos de que se refieren al primer día de la semana, hay otros que manipulan, pero dónde de esos 8 versículos se dice que se deba de honrar el domingo en honor a la resurrección. Si me lo demuestran, yo inmediatamente dejo de ser adventista y me hago católico romano. Aunque ya vimos en otro video donde desmantelamos las falsas doctrinas de Luis Toro, donde le demostramos de que la Biblia enseña de que después de la muerte de Jesús, los discípulos 40 años después de la muerte de Jesús seguían observando el Shabbat, tanto las mujeres piadosas. Yo ahora le reto a un católico y a un protestante, noten que esto no es un pleito, sino que es un reto en el sentido de demostrar bíblicamente algo, sin entrar en un altercado, porque no es ese el objetivo. Solo estamos pidiendo que nos den una evidencia bíblica donde los 8 versículos que se usan para sostener de que el domingo es el día del Señor, que diga que esos 8 versículos o alguno se deba de observar el domingo en honor a la resurrección de Jesús, que me lo muestre. Y yo inmediatamente me hago católico romano, seguidor de María y del Papa. Pero no hallarán ningún fundamento bíblico. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los mismos teólogos católicos admiten en sus escritos que los adventistas están en lo cierto. Los adventistas estamos enseñando la verdad bíblica. Hermanos, ya no te dejes engañar. Estudia tu Biblia. El día del Señor, en la Biblia, al que se le llama mi día santo, y que Jesús se autoproclamó el Señor del sábado, es el Shabbat, el día que Dios santificó, y Dios lo llama mi día santo. No te creas esos cuentos. No existe base bíblica para observar el domingo como día del Señor o en honor a la resurrección de Jesús.
Esta es una enseñanza de la Iglesia Católica. Esperamos que los hermanos que van a escuchar esta presentación puedan irse a la Biblia y ver cómo Satanás está engañando a la humanidad, pisoteando este monumento conmemorativo que es el Shabbat, monumento recordativo de la creación. Hermanos, no hay lugar a duda que Juan recibió la visión de Apocalipsis en un Shabbat, en día sábado. Inclusive, hermano, esto ya lo explicamos en otros estudios, que el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al Antiguo Testamento. ¿Qué les hace pensar de que el apóstol Juan iba a estar citando el primer día de la semana como día del Señor? Si el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. Perfectamente Juan sabía de que el día del Señor era el Shabbat. Hermanos, hasta aquí llegó el estudio y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Gracias porque nos permite estudiar tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra y puedan darse cuenta cómo han sido engañadas por Satanás en llamar día del Señor a un día espurio que no posee santidad, ni que tampoco los apóstoles le llamaron de tal manera día del Señor. La Biblia enseña de que el día del Señor es el Shabbat, el sábado, el día santo de Dios que conmemora su creación. Gracias, Señor, por ese mandamiento. Te lo agradecemos y te damos gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.